Vamos a ver unos ejemplos que el Señor me daba. Primeramente un dato, hermano, 365 veces dice la palabra de Dios, no temas. 10 veces dice teme a Dios. 5 veces dice que Dios es temible. Hay un texto que también el Señor me lo dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esa es la palabra de Dios. El Señor me da una lectura que es muy difícil. Yo la estudié, vi comentarios, vi teología sobre esto, pero el Señor me la da de todas formas, aunque yo soy falta. Y la voy a leer. Dice: aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Leí sobre esto, hermanos, y lo que el Señor me puso a mí en lo personal en el corazón fue que debemos de temer al Señor. El Señor iba a matar a Moisés, hermanos. Lo iba a matar cuando lo acaba de mandar a Egipto con el faraón. Lo acababa de convencer, él ya iba en camino hacia Egipto, y antes de llegar, dicen que en una frontera ahí, ya para llegar a Egipto, el ángel del Señor se le apareció para matarlo. Y más abajo nos da la clave, hermanos, dice: a causa de la circuncisión. La esposa circuncidó al hijo que no lo habían circuncidado. A los 8 días tenía que haberse hecho, y Moisés, no sé por qué, no se sabe, no lo había hecho. La circuncisión nos habla del pacto antiguo, hermanos, del primer pacto que hizo Dios con su pueblo, con Israel, con Abraham. Hoy en día se podría decir que la circuncisión es el bautismo, hermanos, es la señal del nuevo pacto. El bautismo, hermanos, es importante para Dios. Para Dios era importante la circuncisión, para Dios es importante el bautizo, que uno se bautice en agua, hermanos. Para Dios es importante, está en la palabra de Dios, no es lo que yo crea, ni lo que yo piense, ni como yo diga o yo mande, sino que para el Señor es importante. Son señales de Él que son necesarias, que a lo mejor no entendemos del todo, pero el Señor me decía que lo dijera, que era necesario que se bautizara uno. Si alguien falta de bautizarse, debe bautizarse. Es necesario, no, tal vez no te salva, pero es una señal, es un símbolo de que somos sepultados con Cristo y resucitados con Cristo. Es necesario ser bautizado. El Señor me decía: y qué tan grande era esto que quiso matar a Moisés, porque para el Señor es importante su palabra. Ahorita vamos a ver más ejemplos sobre esto. Se dice mucho, pero nada claro, porque este es el resumen. Como la importancia de obedecer los mandamientos de Dios al pie de la letra, hermanos. El Señor se lo obedece al pie de la letra. No hay forma de... Yo estoy en varios grupos en Facebook cristianos, y a veces hay debates, ¿verdad? De si un solo Dios, si son 3, si es uno, si es... Hay debates de si uno se puede volver a casar, hay debates de todo, hermanos. Yo he visto debates y me doy cuenta que aunque le pongan 10 textos al hermano en la cara, él no los va a aceptar. Y a veces hay un engaño, hay algo que nos cubre los ojos para no ver algo más. Están los textos enfrente y no los aceptan. ¿Cómo se llaman? Los adventistas no creen en el infierno, les dan 20 textos y no creen en el infierno. Los que se recasan, ahí dice la palabra de Dios que si te divorcian no te vuelvas a casar, se vuelven a casar. Y sacan unas cosas bien enredadas para justificarse, pero se suben arriba de los textos de Dios, los ignoran, se creen más sabios que Dios y le dan la vuelta a esos textos de la palabra de Dios. Aleluya. Sin saber la importancia que es para el Señor obedecer su palabra. Yo creo que sin preguntar, y aunque no lo entiendamos,
debemos de obedecer la palabra de Dios como Él la pone, como Él nos lo dice. Vemos aquí el furor de Dios en la rebelión de Core, los 250 hombres que se levantaron contra Moisés y Aarón. No lo voy a leer todo porque traigo mucho y se va a hacer muy largo. En pocas palabras, pues ellos no querían que ellos estuvieran ahí como la cabeza de ellos, que los mandaran. Dios iba a destruir a todos, pero Moisés intercedió por ellos. Moisés hace señal para que sepan que Dios lo envió. En el 32, no voy a dar la interpretación, dice: abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Core y a todos sus bienes. Y que se abrió la boca de la tierra y se los comió. Dice en el 33: y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Fíjese, fueron vivos al infierno, se les tragó la tierra. ¿De qué manera era el enojo del Señor? ¿Cómo se enojó para hacer esto? Se tragó, me imagino que era mucha gente, tal vez 1000 personas, no tengo el dato, hermanos. En el 35 dice: también salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Como les digo, no voy a leerlo todo, pero también quemó a estas personas. Luego en el 41 dice al final: el día siguiente toda la congregación, Aarón, fíjense, al día siguiente volvieron a murmurar contra ellos, diciendo que ellos habían dado muerte al pueblo de Jehová. Fíjense, ellos tal vez pensaban que estos hombres eran brujos o que ellos controlaban al Señor. El Señor es soberano, al Señor no podemos controlarlo. Moisés intercede otra vez por ellos y Aarón hace expiación por ellos y dice: porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. En el 49 dice: y los que murieron fueron 147, ¿cuántos fueron? 14.700 sin contar los primeros de Core. O sea que murieron alrededor de, no sé, tal vez 250.000, hermanos, por lo que hicieron, por haberse rebelado contra Moisés y Aarón, que ellos solo hacían lo que el Señor les decía. Ahí estaba el enojo del Señor, ¿verdad? Vemos cómo sí se enoja y pues hay muchos ejemplos en la palabra de Dios donde Él destruye pues a la gente que tal vez blasfema, tal vez no tienen en poco, tal vez desobedecen, tal vez se ponen por encima de Él, como les decía hace un momento, haciendo su voluntad y viviendo una vida que ellos la viven como ellos quieren. Dice en Éxodo 20, dice: todo el pueblo observaba el estruendo y relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, para que su temor, aquí está la clave, hermanos, para que su temor esté delante de vosotros. En esta ocasión el Señor usó en ese momento donde sabemos que el monte temblaba en el poder de Dios, cuando le dieron las tablas a Moisés, cómo el pueblo se asustaba con la voz del Señor, cómo temblaban y no querían escucharlo. Dice que el Señor los probó para que tuvieran un temor y no pecaran, porque su temor esté delante de vosotros para que no pequéis, dice el final. El Señor hizo esto para que no pecaran, les metió miedo a este pueblo rebelde, dice la palabra es que era el pueblo más rebelde de todos, y por eso les escogió. Y les metió ese miedo, ese temor, les quería que al menos, a ver si con miedo acababan de pecar. Los que rechazan la gracia de Dios, contesta Hebreos 12. Que hay una lectura también grande en Hebreos 12, ¿verdad? No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas.
Y dice, tuvo un poco su primogenitura, o sea, que era primogénito. En esos tiempos era muy importante. El primogénito era el que se quedaba como con más que los demás, era como la descendencia pues iba digamos de Abraham o de Jacob o de Isaac. Era importante y él la tuvo un poco y la vendió. Tal vez uno puede pensar en la carne, no, pues qué tan importante es, ¿verdad? Pero para el Señor era importante. Aquí vemos otro ejemplo donde para el Señor su palabra es importante. Ya sea la primogenitura, ya sea la circuncisión, ya sea el bautizo, para el Señor todo su palabra es importante. Mira que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. A veces decimos que el temor a Dios es un temor así de respeto, de reverencia, pero aquí están las dos palabras separadas. Están separadas, hermanos, como si no fueran la misma. Entonces sí, yo creo que sí hay que tener un poco de... Es un miedo diferente, hermanos, es un miedo con amor, con respeto, con miedo a pecar para no tener esas consecuencias, para no irnos al infierno, para no estar en la tribulación, para no... Pues sí, más que nada para eso, es para no pecar. Ahorita vamos a ver unos textos que hablan sobre eso. Porque... Y luego más abajo dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Aleluya. Nuestro Dios es fuego consumidor. Dice su palabra. Vamos a ver otro ejemplo también de alguien que tomó un poco la palabra de Dios, ¿verdad? Que quiso mejorarla o quiso hacerlo mejor que lo que el Señor le mandó. Hablamos de Saúl. Dios le dijo a Saúl por medio de Samuel que matara a todos animales, hombres, mujeres, bebés, todo que no se apiade de nadie. Así dice la palabra de Dios. Es un resumen de lo que dicen estos textos en el 3, 1, 2 y 3. En el 9 dice, Saúl perdona al rey y a lo mejor del ganado y todo lo bueno. A Dios le pesa haber puesto por rey a Saúl en el 11. Saúl dice que cumplió la palabra de Jehová en el 13. En el 15 dice, culpa al pueblo de tomar lo mejor, le echa la culpa al pueblo a este hombre todavía. En el 17 dice, Dios le declara algo que tal vez solo él sabía, su baja estima, él se sentía menor, y el Señor, para demostrarle que hablaba por medio del profeta Samuel, le mostró algo que él solo sabía, que tal vez no le había contado a nadie, su baja estima. En el 19 dice, Samuel le declara que hizo lo malo. En el 20 dice, Saúl aún no entiendo que falló, no entiende cuál fue su fallo en el 20. En el 21 dice, culpa al pueblo otra vez y mejora según el mandamiento de Dios. Samuel le declara que la obediencia, el prestar atención es mejor que los sacrificios. Y es, hermano, la obediencia es muy importante para el Señor, y prestar atención cuando alguien está hablando de la palabra aquí. Hay que prestar atención. Hay más textos que nos hablan de prestar atención a la palabra del Señor. Estemos prestando atención y que obedezcamos a su palabra. Para el Señor es mejor que los sacrificios. Hoy, ¿cuáles son los sacrificios? Sacrificios de alabanza, sacrificios de adoración. Aún así, al Señor le gusta más que obedezcamos a Él. Le declara su error, rebelión, obstinación. Desechó la palabra de Dios en el 23. Samuel le declara el error que tuvo, que fue rebelión, obstinación, y desechó la palabra de Dios. ¿Qué desechó? ¿Cómo es eso? Quiso mejorar lo que Dios dijo y menospreció la palabra de Dios.
Saúl muestra que le importaba más la honra de los hombres que la de Dios. En el 30 se muestra se muestra que él quería más la honra de los hombres que la de Dios, porque sabemos que le dijo a Samuel que lo acompañara delante del pueblo, que fueran a adorar a Dios. Él quería que todo el pueblo supiera que todo estaba bien. A él le importaba más la honra de los hombres, hermanos. Voy a leer un texto que el Señor me habló por medio de ese texto también. Bueno, primeramente aquí vemos, cuando yo leí esto, hermanos, no sé si una de las primeras veces, cuando no lo lee uno, cuando anda uno bien, cuando le pide uno al Señor que nos ayude a leer la palabra de Dios, puede pensar uno que, pero si Saúl le iba a dar sacrificios con los mejores carneros, este hombre escogió lo mejor. Él quiso ser mejor que el Señor, él quiso mejorar lo que el Señor le declaró, lo quiso mejorar y se equivocó. Se equivocó porque para el Señor debe ser como ahí dice, no podemos poner ni quitarle, ni tratar de mejorar lo que el Señor está haciendo. Hablando de la gloria de los hombres, aquí me habla del Señor por medio del Salmo 133 y por medio de Juan 14:43, solo es un resumen también. A veces gozamos de la armonía, de lo delicioso y lo bueno de la comunión de los hermanos, que a veces le damos más valor que lo más importante, que es adorar a Dios y predicar su palabra como es, sin suavizarla, para no desanimar a nadie o dañar a alguien. En Juan dice, ama más la gloria de los hombres. El Señor me hablaba, hermano, porque si es hermoso ver a los hermanos en armonía, ver al Señor en ellos, es hermoso convivir con ellos. Es precioso, hermano, venir a un culto donde todos se quieren, todos se aman en el Señor, ¿verdad? Es hermoso, pero a veces, el Señor me decía, a veces ponen más énfasis en eso. A veces que queremos más ganar el favor de los hermanos que predicar la palabra del Señor como el Señor nos la está dando, y la queremos hacer blandita para no que les interprete mal, para que todos nos quieran, hermanos, para que todos nos miren de una manera pues bonita, hermano, para que nos quieran mucho, y suavizamos a veces la palabra del Señor, y a veces la palabra era difícil. ¿Qué pasó con el Señor y sus discípulos cuando se le iba a la gente porque hablaba con fuerza, hablaba palabra que ellos no entendían, que no les gustaba? ¿Qué le dijo el apóstol Pedro? ¿Qué le dijo el Señor? Si quieres también te puedes ir. A veces la palabra del Señor es para edificar, a veces es para redarguir, a veces es para exhortar. No siempre es bonita y edificativa, a veces nos exhorta, a veces nos redarguye. Y cuando estamos mal, pues nos va a atacar duro, hermano, nos va a lastimar. Y a veces no queremos eso, pero debemos de buscar primeramente el Señor, obedecerle, que hablemos, hermano, obedecerle y gozarnos con los hermanos, pero sobre todo buscar la presencia del Señor y darle su primer lugar a Él, adorarlo a Él primeramente a Él, hermanos, en nuestro corazón. Ahora, si alguien dijera, todo esto pasó en el Antiguo Testamento, hoy estamos bajo la gracia, el Señor me lo desea, dice, pues ve a Hechos y acuérdate de Ananías y Zafira, venden una propiedad, sustraen parte de la propiedad y ponen a los pies de los apóstoles menos de lo que habían ganado. Pedro dice que Satanás llenó tu corazón para mentir al Espíritu Santo. Ananías cayó muerto y a todos les vino un gran temor. Zafira también cae muerta. Vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Fíjense, el Señor aquí hizo esto para que la iglesia pues, se lo tomara en serio, para que tuvieran un respeto y un temor. Yo no sé si alguien o yo mismo alguna vez hemos tenido un poco la palabra o hemos hecho las cosas como nosotros deseamos. A veces no entregamos todo al Señor, a veces no le entregamos todo, entregamos menos a veces de lo que podemos entregar. No nomás hablando económicamente, también levantarnos temprano a buscar su presencia, hermanos, eso es muy importante. El Señor estuvo tratando mucho conmigo con eso, yo no lo hice luego, yo hice como
o 6 meses. Ahorita ya me lo cumplo el año, hermanos, si Dios quiere, para la gloria de Dios. Al principio es difícil, hermano, levantarse, da sueño, te duele la espalda, te duele todo, hasta migraña te da al principio. Pero te aferras y obedeces la voz del Señor, el Señor te fortalece, hermano. Yo me siento mejor, y no lo digo por vanagloria, hermano, lo digo para edificar, lo digo para que se confirme que el Señor nos fortalece cuando nos levantamos temprano a buscar su presencia. Te sientes mejor, tienes más fuerzas, no te da sueño. El Señor fortalece, hermano, a quien sea, al que busca al Señor de corazón, al que obedece al Señor. El Señor lo va a fortalecer si usted le entrega lo mejor de usted. Tenemos otro ejemplo en el Nuevo Testamento, cuando este hombre, rey, ¿cómo se llama? Herodes, dice que vino un ángel del Señor y lo dejó un poco lastimado y se murió, pero hasta que los gusanos se lo comieron y se le inspiró con miedo de gusanos, porque él no le quiso dar la gloria al Señor. Y este hombre ni siquiera era cristiano, hermanos, pero no le dio la gloria a Dios y cayó muerto. Tenemos que, esta palabra no es para regañar a nadie, hermanos, es una palabra que a lo mejor muchos ya la conocen, ¿verdad? El temor al Señor. Pero el Señor me daba esta predicación, hermano, para que veamos también el otro lado del Señor, ¿verdad? Para que lo respetemos, para que le sigamos con más temor, con más honra, sabiendo que si yo peco, hermano, si hay alguien, o si yo estuviera haciendo algo malo y todo lo demás lo hago bien, estoy mal, no puedo vivir así, no puedo estar robando o adulterando o haciendo otra cosa mala cuando la gente no me ve. ¿Por qué? Porque puede venir aquí un castigo del Señor, una maldición, puede venir algo a tu vida feo, una enfermedad, puede venir algo horrible a tu vida. Con el Señor no podemos estar así jugando. A veces decimos, en lo poco me fuiste fiel, a veces agarramos textos para acomodarnos y para sentirnos bien delante del Señor, dignos. Pero con el Señor no, con el Señor es todo, hermanos. Evangelizar, orar, hacer todo lo que el Señor nos pida, lo que el Señor ponga en nuestro corazón. No es lo que yo quiera o hasta donde yo quiera, es lo que el Señor diga. Lo que el Señor nos pida hay que hacerlo con temor, con respeto, con amor para Él. Y como les digo, este hombre ni siquiera era cristiano, ¿verdad? Yo no sé si aquí hay alguien que no es cristiano, ¿verdad? Pero estar en la casa del Señor, oyendo su palabra y estar indiferente a Dios, a su palabra, a su presencia, es peligroso, hermanos, es peligroso. Al Señor hay que respetarle, en la casa de Dios hay que respetar, hermano. No podemos ver a un hermano de una forma que no es correcta. No podemos pensar mal del hermano si nos vio. A lo mejor nomás nos vio para sonreírnos. No podemos pensar que ay, ese hermano a lo mejor quiere algo. No, hermanos, aquí hay que venir con santidad, hermanos. Sí, amén. La carne se tiene que dejar en la casa ya muerta, hermano. Aquí venimos a buscar al Señor. Venimos a buscar santidad, hermanos. Venimos a honrar a Dios, al Dios Todopoderoso, hermanos. Aquí vemos ejemplos en la palabra y hay muchos más. Donde el Señor se enoja y puede llegar a pasarte algo malo, hermanos, si no hacemos caso al Señor. Aquí hay unos textos también que el Señor me dio, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también se segará. Fíjese, el Señor no puede ser burlado. El Señor no nomás es amor, el Señor es justo. El Señor es justo y no va a tener por inocente al culpable. Si yo estoy mal en algo,